Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio, a un nuevo programa de este podcast TMV, tu mejor versión. Y es que en el día de hoy vamos a tratar un tema que, como siempre digo, ya habréis visto en el título, ya habréis visto en la miniatura, pero yo soy de repetirme, así que lo voy a decir también en audio, y es que vamos a hablar sobre la soledad. Tema que, si lleváis tiempo escuchándome y precisamente si habéis escuchado el 10º episodio, el que fue antes que este, yo ya hablé que el verdadero episodio número 10 iba a ser sobre la soledad. ¿Qué pasó? Pues lo que cuento en ese 10º episodio, que al acabar de grabarlo, porque primero hice la grabación teniendo en cuenta que el tema que iba a tratar sería la soledad, no la identidad, que es el tema que finalmente del cual acabó tratando el episodio. Yo antes de eso, pues como iba diciéndoos, lo grabé, no me gustaron las sensaciones y dije, no puedo subir esto porque sí, prefiero que esté bien hecho y no perfecto, porque si no caigo en una especie de parálisis por análisis de decir, si no está perfecto no lo publico. Pero es que no era que estuviera mal en algunos aspectos, era la sensación que yo tenía al grabarlo. Y como yo, en el momento de grabar el episodio, quiero ser yo, quiero estar, pues, feliz si puede ser, ¿no? Y transmitiros lo que siento desde el corazón y no desde un guión que al final voy leyendo y carece sentido hacerlo así porque pierde toda la personalidad, toda la espontaneidad y todas esas cosas, dije, borro mi cuenta nueva, me voy de YouTube, es broma, pero borré ese episodio. Bueno, creo que de hecho ni lo llegué a publicar, pero bueno, que en contrapartida se acabó publicando ese episodio de la identidad en el que ya no tenía guión alguno. De hecho, es el único episodio en el que no ha habido sección del final. Hoy ya veremos si os que... ¡Uy, la vaya leche me acabo de meter con el micro! Pero digo, ya veremos si hoy hay o no, no os lo voy a decir, tenéis que quedaros hasta el final, pero tampoco avancéis el podcast, que pierde toda la gracia. Pero bueno, que ya me estoy yendo un poco por las ramas. Y como os decía al principio, vamos a hablar sobre la soledad. Tema que viene, vamos, rasa y al pie perfectamente porque yo estoy solo. A ver, en muchos sentidos, en el aspecto de que, yo qué sé, podría decir que actualmente no tengo pareja, pero no es eso a lo que me refiero. Me refiero a que estoy en casa, ya llevo semana y media, 2 quizás, en las que he estado solo porque mis padres siguen de vacaciones y yo me quería ir para Barcelona ya. Me bajé con el Alex, mi mejor amigo, del que ya tantas veces he hablado en el podcast, porque se vino conmigo a veranear una semanita a Galicia y acabamos volviendo y aquí estoy, ¿no? Completamente en soledad. Y por eso decía que este tema va perfecto para hablarlo ahora. Pero bueno, más allá de que me esté en un contexto en el que esté solo, lo que voy a tratar de desgranar dentro de este episodio es todas las falsas creencias que tenemos sobre la soledad. Y, ojo, disclaimer, como siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta, no soy un gurú, no te voy a decir que todo lo que diga vaya a misa, pero sí que es verdad que os voy a contar dentro de lo que cabe, de las experiencias que he tenido y de mi humilde opinión, todas las reflexiones, todas las conclusiones, todo lo que crea que pueda aportaros valor, para que así, pues, una vez os hayáis escuchado este podcast, digáis, hostia, pues he obtenido valor, creas o no, esto me ha servido, esta frase que ha dicho en este minuto ha sido útil, me ha hecho reflexionar, se ha quedado resonando en la cabeza y todas esas cosas, ¿no? Y la verdad es que, como sabréis, al no tener guión, puedo tirar por donde quiera. Y creo que lo mejor para empezar este episodio va a ser ilustrándoos cómo fue mi verano pasado. Porque es precisamente por ese verano que tuve el año pasado en el que este verano de 2026 estoy ahora aquí y no estoy con mis padres. Y no es porque odie a mis padres, que va, los quiero, los adoro con todo mi corazón, pero lo que pasó fue lo siguiente, os pongo un poco en contexto. El verano del año pasado fuimos toda la familia, mi padre, mi madre, yo y mi perrita, a Portugal. Un sitio precioso, con un clima de la hostia. Pero ¿qué pasa? Que estuvimos un mes, 30 días, bueno, 30, 27 más bien,
en una casa que estaba, si bien en Portugal, estaba, bueno, en la montaña a tomar por saco. O sea, para ir a cualquier sitio tenías que desplazarte en coche, ¿eh? Para ir al pueblucho, a la aldea más cercana, habías de pillar el coche. Si no, no había chance de que llegaras. Y claro, al estar tan aislados, yo pues pensé, ok, voy a quedarme en casita estos días, que evidentemente aparte de casa había un buen trecho de terreno, era gigante, la verdad, todo eso. Y digo, a ver, aún estar solo con mis padres, aún estando, perdona, solo con mis padres, se pueden hacer bastantes cosas. Así que mi primera semana consistió en, os hago así un croquis, ¿vale? De cómo era. Me levanto más o menos, yo calcularía 8 o 9, porque soy también una persona que le gusta madrugar, no soy de levantarme a las 6, también tuve mi época de durante un año levantarme a las 6, pero oye, quería disfrutar, quería estar chill y dije, me levanto 8 o 9. Entonces, aprovechando que había piscina, me pegaba un chapuzón histórico, o sea, acababa de bañarme y eso es el triple de mejor que tomarse 7 cafés. Además, con lo fría que estaba el agua, bueno, podía hacerme una maratón. Entonces, una vez ya habiendo hecho el chapuzón, ya habiéndome duchado también para quitarme el cloro, lo que hacía era desayunar, sin prisa alguna, mientras me escuchaba un podcast que por ese entonces, podcast que recomiendo 100%, Desayuno Royal de Álvaro 845. Álvaro 845 me parece creador de contenido top, que mucha gente lo conocerá, como yo también lo conocí en su momento, por su faceta más de gameplays, de Clash Royale, de Clash of Clans, bueno, la verdad es que sobre todo eso, ¿no? Clash of Clans, Clash Royale y Brawl Stars. Pero, también os he hablado de un podcast aquí en este mismo podcast MV, de que también me escucho mucho el programa de Spicy Fortuna, que es la leche. Más allá de que hayan 2, 3 figuras, si me apuras, bastante conocidas en lo que es mundo mainstream, pero quizá Euge es un poco más low profile o está más centrado en tema de emprendimiento, porque está Euge Oyer, si no lo conocéis tiene bastantes seguidores. Pero bueno, los que decía que eran un poco más mainstreams en tema gameplay era Álvaro 845 y Willy Rex. Después ya está un fiscal que es Mark Urgey, y entonces, pues ese no es tan conocido, pero bueno, igualmente perfil muy top. Y nada, que como siempre me voy un poco por la tangente y al final me acabo yendo por todos los recovecos que hay, pero eso es lo bonito de no tener guión, ¿no? Entonces, como les estaba explicando, antes de irme un poco por ahí, yo lo que hacía después de pegarme el chapuzón en la ducha, desayunaba escuchando el podcast Desayuno Royal. O sea, es que era clave, porque era desayunando escuchando Desayuno Royal, histórico. Entonces, cuando había acabado de desayunar, normalmente lo que hacía era ponerme a leer. Y leía, creo, calculo unos 45 minutos, una hora, y durante toda esa estancia en Portugal, creo que fue en la que me acabé, sí, 100%, es la que me acabé de leer un libro que dije, vale, va a ser el libro que me lea durante estas vacaciones. Ya que es un libro extenso, es un libro que se puede estudiar y hay un montón de contenido. Así que dije, ok, me lo voy a tomar con calma, no voy a leerme así a lo rápido 100 páginas al día y voy a ir poco a poco estudiando y poniendo granito de arena tras granito de arena hasta hacer un montón y ya, pues nada, ese montón figuradamente es que ya me he finalizado el libro. Pero bueno, dejamos estas metáforas raras porque lo que os voy a explicar es que el libro, por si a alguien le interesa, es de Ray Dalio, un inversor muy conocido en Estados Unidos, muy top a mi parecer, y era El Nuevo Orden Mundial. Así se titula el libro, es un libro muy guapo. Yo particularmente, en vez de leérmelo en físico, lo que hice fue comprármelo desde el Kindle, porque, mira, era muy nuevo, no estaba en PDF y dije, me lo compro, ya está. Y pues nada, después de esa hora iba a decir, pero también había veces que eran 45 minutitos de lectura, lo que hacía era volverme a pegar un chapuzón, porque, ¿por qué no? ¿Sabes? Y una vez ya me había bañado, estaba fresquito, lo que hacía era mi rutina de gimnasio como buenamente podía, porque al final no tenía ni mancuernas, no tenía nada,
Y con lo que le hacía fue con 2 garrafas de... Es que no lo recuerdo bien, creo que eran 5 o 7 litros. 7 litros, sí. Creo que eran 7, pero perfectamente podrían ser de 5, menos ya no. Y nada, tenía esas 2 garrafas y además mi peso corporal. Y nada, lo que un entreno para mí es 1 hora, hora y media en el gimnasio, si quería hacerlo con mi propio cuerpo, spliteándome, dividiéndome la rutina en lo que normalmente hago, que es lunes, para que le cause curiosidad, hago pecho, tríceps, martes hago espalda, bíceps, miércoles me lo dejo exclusivamente para hombro, que tengo unos buenos cocos, la verdad. Después jueves, full leg day, y viernes, para hacer un frecuencia 2, pecho, tríceps, espalda, bíceps, que básicamente es un upper sin hombro. Pero bueno, si no entendéis alguna terminología, es muy sencillo. O sea, tenéis que hacer traducciones y ya está, pero no es nada así que me está haciendo el flipado. Simplemente es para que sepáis exactamente lo que hago. Y si os interesa un episodio sobre el gimnasio, me lo ponéis en los comentarios. Y yo, pues encantado de la vida. El gimnasio es algo que me apasiona, me encanta. No dudaría en hacer un episodio, un podcast sobre ello. Pero bueno, como os comentaba, yo la división que hice de días, que yo entreno de lunes a viernes, fue exactamente lo mismo que hice en Portugal. Lo que pasa es que al no tener a mi disposición ningún tipo de material para ejercitar mi cuerpo, me tuve que bastar con lo que tenía por ahí, con ejercicios que involucren peso corporal y esas cosas. Lo que pasaba es que después de leer del chapuzón y de entrenar, ya llegaba más o menos la hora de comer, porque para estimular correctamente esas partes del cuerpo que necesitaba entrenar, lo que hacía era un entreno de 3 horas. O sea, era una locura, porque se necesitaba tomar más tiempo por los descansos, porque si no, por ejemplo, el tema flexiones, llega un momento que te fatigas mucho, sobre todo si te pones peso, que yo me ponía las jarras encima, le pedía a veces a mi padre o a mi madre, mamá, ponme esta jarra encima, por favor, así tengo algo de peso al hacer las flexiones, y para notar estímulo tampoco me tengo que hacer 200. Pero bueno, flipadas aparte, cuando llegaba la hora de comer, ya un poco me quedaba sin ideas, porque digo, vale, son las 2 de la tarde, son las 3 si me apuras, y ya he hecho todo. ¿Qué hago más? Pues lo que hacía era escucharme algún podcast en inglés, también muy recomendado el podcast de Stephen Bartlett, el The Diary of a CEO, o of a CEO, que es Chief Executive Officer, básicamente la persona que se encarga de todo, un CEO de toda la vida. Y pues nada, aparte de su libro, que se llama El diario de un CEO en español, pues tiene el podcast que es GOT. Pero bueno, eso quizás era 1 hora, 2 horas, entonces llegamos a las 4 de la tarde, ya no sé qué hacer, me pegaba otro chapuzón, hacía un poco yo solo el autista por la piscina, porque al no tener a nadie con que hacerlo, el autista digo, y el divertirme, no podía tampoco decirle a mis padres, oye, os metéis conmigo a la piscina y vemos quién llega más rápido de ahí a ahí, ¿no? Pues porque mis padres quieren tomar el sol, quieren estar súper chill, y yo, que soy un nervio, pues no me siguen el ritmo. Entonces, nada, yo una vez ya llegado a las 5 de la tarde, ya no es que me haya quedado sin ideas, sino que directamente no tenía nada más que hacer. Así que seguramente lo que haría era volver a leer o, en definitiva, repetir la rutina de la mañana, pero por la tarde. Es decir, ¿qué me pasaba? Pues que no podía estar en soledad, que es de lo que tratamos en este episodio. Y ahora me dirás, bueno, me acabas de hacer tragarme 20 minutos de tu historia, de tu vida en Portugal, para contarme que te sentías solo y que para dejar de sentirte solo lo que hacías era cubrir todos sus espacios libres con actividades que requirieran en mayor o menor medida de atención. Pues mi respuesta es, efectivamente, te lo he comentado, pero más allá de por la experiencia, que también, es porque ahora toda esta explicación derivará en muchas más cosas y además, oye, si te has sentido identificado con alguna parte de la historia, al explicar las reflexiones, te podrás sentir el triple de identificado o identificada. Así que nada, tenemos que a partir de las 5 o 6 si me apuras de la tarde, ya no sabía qué hacer. Cuando ya pasó una semana de estando en Portugal, ya lo de repetir la rutina por la tarde que había hecho por la mañana era demasiado monótono, demasiado repetitivo, me aburría demasiado y dije, pues nada, voy a tomar el sol, voy a estar conmigo mismo un rato, voy a ir a correr, yo qué sé, haré cualquier cosa para romper un poco la rutina.
Y entre esos momentos de reflexión en los que quizá estaba simplemente mirando el horizonte, que era precioso, ese, ese panorama que tenía en Portugal, porque al final estábamos muy arriba en la montaña y se veía todo muy bonito, en esos momentos de reflexión tenía esos típicos pensamientos, intrusivos no, pensamientos que se te vienen a la cabeza, que los puedes pensar una primera vez y dices, es verdad esto que has dicho. Pero cuando lo vuelves a pensar dices, hostia, no, es que es verdad esto que has dicho. Y yo qué sé, yo con tanto tiempo libre, lo que me di cuenta, porque en ese momento yo estaba con una persona, ¿vale? Y entonces yo al estar tan solo necesitaba constantemente yo qué sé, cierta cosa de una persona, ¿vale? Y entonces, como no se estaba dando, yo empecé a actuar desde la necesidad. Y quizás esta es una reflexión que sí que es verdad, que he hecho más a posteriori y no estando en Portugal, pero cuando tú estás solo, cuando necesitas constantemente que los demás estén por ti, lo único que haces es actuar desde la necesidad. Y el actuar desde la necesidad a mí lo que me provocó es que, estando con esa X persona que os he dicho, y el actuar desde precisamente todo el rato de necesito esto, necesito esto, necesito esto, lo que acabó pasando es que obtení el resultado contrario al que estaba esperando. Yo esperaba recibir X y acabé recibiendo Y. Y es que, claro, es la respuesta natural, lo que debería haber pasado, porque constantemente estaba exigiendo que pasara una cosa por mis rayadas mentales de no tener a nadie con quien estar. Y cuando empiezas a actuar, como os digo, desde esa perspectiva, desde ese prisma de quiero que alguien me dé esto, lo que acaba pasando es que recibes exactamente lo contrario. Así que si alguna vez a ti te pasa esto, de que estás haciendo las cosas o estás exigiendo por pura necesidad, debido a que, por ejemplo, mi caso fue porque estuve durante estos días bastante solo. Porque, a ver, yo me quedaba en casa con mi perrita, pero mis padres se iban. Y yo quería entrenar, yo quería leer. Y claro, después me encontraba en la situación de que toda la mañana mis padres estaban fuera, yo toda la mañana estaba en casa, entonces yo por la tarde me quería salir de casa, pero mis padres, claro, al haber salido por la mañana, por la tarde querían estar chill en casa. Y yo estaba tan obcecado con que he de hacer esto por la mañana, he de hacer esto por la mañana, he de hacer esto por la mañana, para no romper con mi rutina, que no fui ni tan siquiera capaz de decir, pues tío, por la mañana estás con tus padres y por la tarde entrenas, por la tarde lees, por la tarde haces lo que tengas que hacer. Pero bueno, eso uno se da cuenta a través de la experiencia. Y mira que no es algo complejo a nivel de entendimiento, a nivel de darte cuenta de que lo estás haciendo mal. Pero cuando una persona está tan obcecada con algo, que ese fue mi caso, lo que me acabó pasando es que me cegué por completo y dije, si las cosas no son como yo quiero que sean, están mal, no es mi culpa. Y tachán, resulta que para sorpresa a nadie, estaba completamente equivocado. Como os digo, de todas esas cosas te das cuenta a posteriori de ciertas cosas, ¿no? Yo en mi caso fue que al actuar desde esa necesidad dejé de tener el podcast con el Alex porque por motivos X, y yo además sumando que le decía, bro, necesitamos esto, estaba provocando exactamente lo inverso. Después del podcast también me pasó con más personas y ahí me di cuenta de que, wow, si me está pasando esto es porque algo yo estoy haciendo mal. Así que empecé a cambiar esa actitud y a día de hoy, siempre que detecto que estoy intentando hacer que las cosas vayan por puro control que me surge de mí mismo, como quiero que yo vayan, pongo el freno y digo, Neil, si no te está pasando o si no estás obteniendo lo que tú quieres obtener o lo que quieres que pase, chill. No trates de controlar todo. Hay cosas que podrás y hay cosas que no podrás controlar y en eso se basa el estoicismo.
leíste estoicismo por primera vez en primero de ESO y hiciste un podcast con el Alex en que parecías un gurú del estoicismo y ahora estás aquí sin aplicarte una mierda del cuento. Y no puede ser, tío, porque al final lo único que estás haciendo es meterte información en la cabeza, de información de valor, información de valor, información de valor, pero cuando toca aplicarla, tío, ¿qué está pasando? Pues claro, ahí es cuando me di cuenta a través de golpes por la izquierda, golpes por la derecha, golpes de frente y todas esas consecuencias negativas que me fueron pasando, que depende de quien lo mire, ¿no? Podría decir que eran negativas por lo que estaban siendo en ese momento, pero a día de hoy, si no hubieran pasado esas consecuencias, no hubiera dado cuenta quizá de todo lo malo que estaba haciendo yo. Y claro, si no me hubiera dado cuenta de esas cosas que estaba haciendo mal, no hubiera podido arreglarlas para a día de hoy estar como estoy. Así que, independientemente de si crees en Dios o no, de si crees en el universo y de que te pone enfrente lo que necesitas que te pase para que al final puedas llegar a ese punto que quieres llegar. Independientemente de todo eso, ahí están los hechos. Yo estaba actuando de una manera que no debía, a la misma vez quería obtener una versión de mí en la cual yo no estaba preparado a estar y pues para empezar a estarlo me empezaron a llover golpes por todos lados. Y bueno, ya para salir un poco de esta sección, si se puede decir, de esta historia en la que la soledad me acabó provocando actuar desde la necesidad, os voy a contar otra cosa, que también creo que es bastante importante. Y es que precisamente por esos momentos en los que estaba solo, estaba sin hacer nada porque ya había hecho todo y ponerme cosas a hacer sencillamente era sumar trabajo que no iba a aportar nada de valor, lo que acabé haciendo, si bien no era meditar, que lo recomiendo muchísimo, mi padre medita y es un crack, se le da muy bien, yo sinceramente no puedo porque no puedo, o sea, es muy complicado para mí y seguro que si me pongo en ello podría meditar y me iría de locos, pero yo sinceramente es que no puedo. Entonces, lo que acabó pasando es que en esos momentos en los que no tenía nada que hacer, empecé a darle vueltas a la cabeza. Empecé a darle vueltas, empecé a darle vueltas, empecé a darle vueltas y, y llegué, evidentemente, a conclusiones. Conclusiones como que sonarán muy a cliché, pero si no nos paramos a reflexionar, porque seamos sinceros, la sociedad en la que vivimos está constantemente dándonos inputs y nosotros estamos constantemente recibiendo esos inputs. Sentimos ese FOMO de tener que estar constantemente ocupados porque si no estamos ocupados no estamos siendo productivos y todas esas cosas. La consecuencia clara de esto es que estando con tantas ocupaciones no destinamos tiempo a pensar. Y lo que yo llegué a reflexionar y a la conclusión fue a que si no nos paramos a pensar, realmente no tomamos buenas decisiones. Porque, seamos sinceros, ¿quiénes de los que me están escuchando, yo me incluyo, nos hemos parado a reflexionar, pero parado de verdad, de estar sentados sin nada a nuestro alrededor, a nivel de que nos pueda estar distrayendo, y decir, vale, vamos a pensar en qué podemos hacer con esto? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿A la semana? Yo creo que muy pocas veces. Y debería ser algo más recurrente. Y además, deberíamos pararnos a pensar durante más tiempo del que le solemos destinar. Pero si bien esto, quería comentároslo porque yo al final creo que si bien tú estás constantemente ocupado, que es una cosa que a mí me pasaba mucho, que pensaba si no estoy ocupado, al final no estoy siendo productivo. Si tú piensas eso verdaderamente, lo único que haces es avanzar, 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 avanzar. ¿Pero avanzar a dónde? Si no te has parado a pensar ni tan siquiera dónde quieres avanzar, hacia dónde se supone que estás yendo. Y no es hasta que dices, vale, hasta aquí, me siento, reflexionamos a dónde quiero llegar, que verdaderamente ese avance no empieza a tener un sentido, no empieza a tener una hoja de ruta real. Y si ese momento de reflexión lo estamos apartando constantemente, nunca llegaremos a poder definir lo que queremos, no, pero a dónde queremos llegar.
Así que por eso mismo yo creo que es tan importante el hecho de reflexionar. Pero paradójicamente, comentándoos esto que me ha pasado durante tanto tiempo, imagino que a muchos y a muchas de vosotras también, quería comentaros una reflexión del mismísimo Willy Rex que hizo en uno de sus últimos vídeos, así más serios, que se titula, si mal no recuerdo, Fui al psicólogo por ser demasiado feliz. Creo que era así, ¿eh? No lo estoy leyendo, os lo juro, pero según mi nula memoria fotográfica, yo diría que se titulaba así. Y es un libro muy interesante. Y yo, de hecho, una cosa también que me pasó a mí es que no entré prejuzgando a Willy Rex diciendo, ¿pero qué me va a contar este pavo? Que es lo que le pasa a mucha gente, por ejemplo, con Álvaro845, que me dice, pero ¿cómo vas a recomendar un podcast de este pavo? Pero si lo único que sabe hacer es jugar a Brawl Stars, Clash Royale y esas cosas. Tío, esa es la faceta más visible, eso es la superficie. Verdaderamente Álvaro845 es un chaval muy inteligente. Es de los pocos españoles en ir a Olimpiadas de Física. Tenía cinturón negro en karate. Una vez llegó a clase con retraso, el profesor estaba dando matemáticas complejas en la universidad. Álvaro se sentó, dejó la mochila y nada más sentarse vio un error en la pizarra y le dijo, profe, hay un error, estando en la universidad. Y le dijo el profesor, evidentemente, tiene razón, ¿por qué nadie me lo ha dicho? Y son cosas que podrías decir, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué te estás inventando, tío? Pues no, porque son cosas que, por ejemplo, ratifican sus compañeros, ratifican su mujer, que también la conoció de hecho en la universidad, vivió ese momento donde Álvaro sumó muchísima aura haciendo lo que hizo y joder, que tiene, no sé si personalmente, pero gestiona un montón, aparte de activos financieros, es una persona que coordina a muchos creadores de contenido a nivel heavy de Estados Unidos, cosas muy tochas, ¿sabes? Pues eso no lo hubiera sabido si no hubiera entrado al episodio número, no me acuerdo, de Spicy Fortuna y que de ahí fuera derivando a escucharme todos los episodios. Precisamente por escuchármelos todos, acabé dándome cuenta de que Willy también es mucho más diferente de lo que parece en primera instancia. No es ese youtuber que juega solo a Minecraft o juega a Golfit, hace si te ríes pierdes con Fargan. No. Es lo que él enseña en redes. Willy Rex es una persona que, si os habéis escuchado una entrevista, bueno, mejor dicho, un podcast que os recomiendo también mucho, el que tiene con René en el podcast Zen Talks, si lo habéis escuchado, es literalmente a lo que aspira todo hombre. Es una persona que, sin haber leído de psicología, sin haber leído de estoicismo, sin haber leído de filosofía, de nada, es plenamente feliz. Y es un tío que empezó a subir vídeos en YouTube, no sin ganar dinero, no. Tal y como dice él, sin saber que se podía ganar dinero. Lleva 15 años seguidos publicando diariamente. Tiene un ratio de 2,5 vídeos por día. Es una locura. Y él lo dice en sus propios vídeos, él lo dice en el podcast. Yo solo sé hacer bien una cosa, que es darle al botón de grabar y hacer vídeos. He intentado emprender varios negocios a raíz de lo que es mi marca personal de creador de contenido. He intentado hacer otras cosas, pero lo único que sé es performar en vídeos de YouTube. Y así lo ha hecho, y así lo hará. Seguirá grabando porque es, según sus propias palabras, lo único que se le da bien. Y más allá de ello, la primera derivada de grabar vídeos tantos años, a conclusión, se puede sacar que es verdaderamente su mod defensivo, para no usar palabras complejas, pero es que es verdaderamente eso, su ventaja competitiva es ser constante, no fallar. Nunca ha fallado y eso es, aparte de ser de aplaudir, es de decir, tío, eres un puto loco, te mereces todos mis respetos. Aparte de eso, que no sé por qué os he comentado todo esto. Sí que es verdad, por el vídeo de Willy Rex que me vi ayer, que decía que era bastante paradójico porque os he dicho, nos tenemos que parar a pensar para saber dónde queremos ir. Lo que yo creo que es bastante razonable, pues llega Willy ayer con un vídeo de hace, creo que mes y medio era, y me vuelve a girar todo el pensamiento, todas mis conclusiones, diciendo, yo considero que parte de mi éxito se debe a que nunca me he parado a pensar. Simplemente he ejecutado y ya está. Y él decía en su vídeo, no evidentemente con palabras textuales, que ha conocido a lo largo de su vida personas muy pero que muy inteligentes.
Yo creo que ahí sobre todo se refería a Álvaro 845. Yo os lo digo de verdad, es un tío muy inteligente. Y comentaba, ¿no? Pues que si bien ha conocido a personas que podían ser prodigios a nivel de inteligencia, decía que veía cómo muchas veces no se atrevían a hacer según qué cosas, porque ahora no me sale la palabra en español, pero sí sobrepensaban, el overthinking de toda la vida, y el pararse a pensar, pararse a pensar, pararse a pensar. Yo lo que acabo concluyendo es que, bien, es correcto, está de locos. Lo que pasa es que no has de convertir ese pensamiento, esa primera fase de razonamiento en sobrepensar, en el overthinking, en el típico parálisis por análisis, en el que tratamos de hacerlo todo perfecto o el de poner en nuestra mente cómo debería ir todo para que fuera genial, y como precisamente lo hacemos en nuestra mente, lo que pasa es que no lo acabamos haciendo. Y esto tiene estudios, en los que se ha demostrado que el placer que se produce o las hormonas que se segregan con el proceso cognitivo de pensar como que hemos llegado a X objetivo, lo que hace es que dejemos de tener las ganas de verdaderamente cumplirlo. Porque en la mente, como es tan poderosa, lo que pasa es que ya actuamos como si lo hubiéramos logrado, ¿no? Y eso mismo, pues como os decía, mata un poco la ambición de querer hacerlo. Pero bueno, quitando estas rayadas más complejas de estudios, con lo que me quedo del vídeo de ayer que me vi de Willy, es que si bien hemos de actuar y hemos de dejar de pensar tanto, con lo que hemos de salir, y lo que me gustaría que salierais de este vídeo, es con una idea claramente. Y es que Willy tiene razón, y yo creo que en gran parte, con lo que os he comentado, tengo razón. Pero la clave es que cuando yo os comentaba en lo que vivimos en un mundo, en una sociedad que está llena de inputs, de información constante, lo que vamos a hacer es conectar esta parte con la parte de Willy. Debemos actuar como dice Willy, a la vez tenemos que pensar lo que queremos hacer como digo yo, pero no tenemos que distraernos con toda esa información que encontramos por internet, porque lo único que va a hacer esa distracción es que posterguemos, es el que procrastinemos el hecho de tomar acción. Y a ver cómo me explico con mejores palabras. Lo que yo diría es que, si bien Willy en su explicación es un poco simplista en el hecho de decir toca trabajar, toca currar, toca hacer esto, no pensar, simplemente hacerlo, lo que creo que se refería es más a no te dejes ensimismar, no, pero no te dejes distraer por todos los inputs que recibimos de manera externa y tú ve a tu bola dando un paso cada día, haciendo un vídeo cada día, editando algo cada día, pero a fin de cuentas produciendo algo. Y yo lo que le añadiría a este proceso, que es el no distraerse más el actuar, lo que le añadiría es esa capa poco más compleja y más personal de reflexión, como os comentaba, de vale, teniendo esto ya contemplado, ¿hacia dónde quiero ir? Sencillamente, cuando ya hayas pensado hacia dónde quieres ir, no estés más tiempo sobrepensando. Simplemente actúa y ya está. Y ahora mismo, cuando acabo de decir esta palabra, el actúa final, lo que acabo de pensar es, todo lo que está diciendo Luis está muy bien, pero ¿qué cojones tiene que ver con la soledad, que es de lo que veníamos a tratar este vídeo? Pues, sinceramente, aunque a primera vista parezca que no tenga nada que ver, yo creo que sí tiene bastante que ver. Y ahora me acabo de meter en un marrón porque os he de justificar el por qué creo que tiene que ver. Pero a ver, a mi criterio es muy sencillo. Como os comentaba al principio del vídeo, el hecho de estar solo, lo único que hizo es que tuviera más tiempo libre. Ese tiempo libre lo que provocó es que yo overthinkeara, ¿vale? Sobrepensara más de la cuenta. Ese sobrepensamiento lo que empezó a hacer fue que mis acciones no estuvieran alineadas con lo que verdaderamente tenía que hacer, porque estaban corrompidas por ese sobrepensamiento que de alguna manera daña el criterio. Y claro, todo esto se vuelve a unir con la historia de Willy Rex que os he comentado, cuando lo que debéis hacer es pararos a pensar, sí, pero una vez ya tenéis claro hacia dónde queréis ir, actuar. No hay más. Y, a ver, la verdad es que ya tirando un poco del hilo del vídeo de Willy Rex, os puedo comentar también algunos datitos que creo que
Ya he dado alguna pincelada en anteriores episodios, pero ya que me refrescó un poco ayer Willy lo que vienen a ser esas ideas, os las voy a comentar. Él dice, según unos estudios que los he visto y evidentemente son correctos, no que estén bien hechos, porque yo, ¿quién soy para determinar eso, no? Pero simplemente me refiero a que existen, están bien recogidos según el vídeo de Willy, y básicamente lo que él comenta es que el hecho de estar solo, en gran medida lo que hace es que al tú estar necesitado de afecto externo, acabes consumiendo tu energía más en todo. Porque necesitas estar más atento, no hay ningún momento en el que estés del todo destensado. ¿Sabéis un poco a lo que me quiero referir? No es lo mismo estar solo, en definitiva, que tener una persona a tu lado a la que quieres o a la que es tu familia o lo que sea, que también evidentemente la vas a querer, que al final estar con esa persona, estar con otro individuo que no seas solo tú, lo que hace es que bajes las defensas. Y al final, aunque no nos demos cuenta, el hecho de estar solos, lo que hace es que dependamos completamente de nosotros. Y al depender completamente de nosotros, siempre hay una parte del cerebro, aunque sea minúscula, que está activa, y por eso muchas veces cuando no estamos con gente nos cansamos más rápido, tenemos menos energía, no tenemos tantas ganas de hacer cosas, pero que, por lo contrario, cuando estamos con otra persona, tenemos ganas de hacer cosas, tenemos ganas de pasar más tiempo haciendo según qué actividades, no estamos tan cansados. Es la mítica, ¿no? La de ir a casa de tus primos y decir, hoy no se duerme hasta las 6 de la mañana y acabáis a las 3 de la noche más secos que sequín. Entonces, es un poco eso. Que al final, si bien es un poco tontería lo que os he dicho, esto de estar con los primos, no deja de ser verdad. ¿Cuántos de nosotros lo habremos hecho? ¿Cuántos de nosotros lo haremos? Y cuánta verdad hay en esto, ¿no? Que al final, cuando estamos con otras personas a nuestro alrededor, tenemos esa llama de vivir más encendida que nunca. Y ha sonado muy poética esa frase, la verdad. Típica frase que pondría en una historia de WhatsApp mi abuelo. Pero bueno, dejándonos de estas tonterías, y como ya llevaremos, yo que sé, unos 40 minutitos de podcast, como siempre os digo, no me gusta que os vayáis simplemente con meras ideas una vez habiendo escuchado este podcast, sino que también lo que me gusta es proporcionaros, si bien no es un plan de acción completo, al menos una dinámica. Y es por ello mismo que llegados a este punto, para acabar por todo lo alto con este episodio y un poco con la excusa de, como os decía, como siempre hago, crear una dinámica, os propongo una cosa sencilla, pero que si queréis que funcione, la tenéis que probar e ir a fuego con ella. La dinámica que os propongo en este episodio la he dado por nombrar la cita que llevas posponiendo contigo mismo. Como te decía, lo que tendrás que hacer es simple, pero primero déjame que te cuente un poco. Durante esta semana, por ejemplo, tienes que buscar 30 minutos. En eso consiste, en que en esta semana encuentres 30 minutos de tu tiempo para hacer lo que a continuación te diré. Solo 30, ¿de acuerdo? Entonces, esos 30 minutos tendrán el objetivo de estar reservados para estar completamente solo. Sin móvil, sin música, sin un podcast de fondo. Ni con el mío, Ni con el mío, que es el mejor podcast que hay de habla hispana, pues tampoco os lo pongáis de fondo. Y tampoco sin hablar con nadie. Y muy importante, tampoco hace falta que conviertas esta dinámica que os estoy compartiendo en otra tarea productiva dentro de tu checklist, dentro de things to do. No. No tienes que hacerla a la perfección. Simplemente hazla. Y ideas, por ejemplo, podrían ser sentarte en tu habitación, salir a caminar o ir a cualquier lugar donde puedes estar tranquilo o tranquila o sientas al menos que lo puedes estar. Entonces, durante los primeros minutos, yo lo que te recomendaría es que no intentaras resolver nada. Simplemente dejaría que aparecieran esos momentos de silencio que normalmente estamos acostumbrados a llenar de inmediato con algún estímulo. Porque seguramente aparecerá en ti esa sensación de incomodidad inicial, de querer mirar el móvil, poner algo de fondo, buscar cualquier excusa, cualquiera, para distraer tu mente. Y precisamente ahí empieza el ejercicio de verdad. Empieza esta dinámica.
Después de un rato, lo que te diré hacer es plantearte una única pregunta. Y la pregunta dice así: ¿qué llevo evitando tanto tiempo pensar? Porque mantenerme ocupado me resulta más fácil. Y a través de esa reflexión que extraigas de la pregunta, no busques una respuesta bonita. La respuesta puede ser simplemente una decisión que sabes que tienes que tomar, una conversación que sabes que tienes pendiente, algo de tu comportamiento que no te está gustando, una dirección que llevas tiempo siguiendo por pura inercia, o quizá no parece nada especialmente profundo. Eso también está bien. Cuando terminen entonces esos 30 minutos, escribe solamente una cosa que hayas descubierto, pensado o sentido. Una sola. Y si de esa reflexión, ya que estamos, nace alguna acción que sabes que necesitas tomar, déjala apuntada. Como te comentaba antes, el objetivo no es que conviertas la soledad en otra obligación, sino que compruebes qué ocurre cuando, durante media hora, tan solo media hora, dejas de escapar de ella. Porque quizá no necesitas otro plan, otra conversación, otro vídeo, otro consejo, que a ver, si son de los míos, yo sí que te lo recomiendo, pero quizá llevas bastante tiempo teniendo una conversación pendiente contigo mismo, y lo único que faltaba era dejar suficiente silencio para poder escucharla. Y es que ahora, ya sí que sí, si hubiera algo de todo este episodio con lo que me gustaría que te quedases, sin duda alguna sería con esto. No tengas tanto miedo de quedarte solo, porque estar solo no significa necesariamente que te falte alguien. A veces significa que, por fin, no hay nadie ni nada haciendo suficiente ruido como para evitar que te escuches. Y entiendo, créeme, a la perfección, que eso puede hacer que te sientas incómodo o incómoda, porque quizá, cuando todo se calla, aparecen esas preguntas que llevabas tanto tiempo evitando hacerte. Esas decisiones que sabes que tienes que tomar, esos comportamientos que sabes que tienes que cambiar. O simplemente aparece una versión de ti con la que llevas demasiado tiempo sin sentarte a hablar. Pero precisamente por eso creo que necesitamos esos momentos. Porque es más que evidente que puedes querer muchísimo a tus amigos, a tu familia, a tu pareja y a todas las personas que vayan apareciendo por tu vida. Pero déjame decirte que hay alguien con quien vas a despertarte cada mañana y acostarte cada noche hasta el último de tus días. Tú. Así que, ¿qué menos que aprender a estar bien con esa persona? ¿Qué menos que estar bien contigo mismo? Y con esto no me malinterpretes, no te estoy diciendo que te aísles ni que dejes de hacer planes, que va. Lo único que estoy compartiendo y he compartido a lo largo del podcast contigo es, al final, una reflexión en voz alta para que no necesites huir de ti cada vez que desaparece ese ruido que tanto nos distrae. Porque quizá la soledad que tanto estás intentando evitar no sea el problema. Quizá sea precisamente el lugar en el que puedes empezar a escuchar aquello que llevas demasiado tiempo necesitando decirte. Bueno. Bienvenido o bienvenida si es esta tu primera vez escuchando este podcast, a lo que yo he dado por nombrar la sección final de reflexión, o para los amigos, sección de reflexión. Y es que aquí, si solo querías obtener el valor que hay compartido a lo largo del podcast y no quieres saber el tras bambalinas, lo que hay detrás de todo esto, ya te puedes ir porque ya no compartiré nada de valor. O sí, no sé, quédate, descúbrelo tú. Pero lo que vengo a hacer, o lo que siempre hago en esta reflexión, es simplemente compartir un poco cómo me he sentido en el momento de grabar el podcast, cositas que tengo en mente, o yo qué sé, ya que estoy, pues dar un poco de spam, ¿no? Casi, pues todas esas personas que no están suscritas, pues se suscriben, que qué menos, ¿no? Me gustaría que, gracias a este espacio, poder conseguir que la gente también vea esa parte personal del podcast y no tan solo esa parte donde estoy más metido en hablar, transmitir y esas cosas, ¿no? A ver, yo no sé cómo lo habréis notado vosotros y vosotras, sobre todo refiriéndome a los consumidores habituales del podcast, el cómo habréis notado, pues, cómo he performado en este programa, en este episodio número 11,
Pero yo la verdad es que me he notado muy cómodo, me he notado muy activo, me he notado con muchas ganas de grabar y las sigo teniendo, ¿eh? Pero eso sí, noto evidentemente que ha habido muchas partes que sobraban, ha habido momentos en los que he querido hilar muy fino en cuanto a que, vamos, me he metido en una madriguera de la que me ha costado salir y quizá no tenía tanto valor, no era tan importante como para meterme 5 minutos ahí dándole que te pego al mismo tema. Pero bueno, esto es una cosa que he de ir mejorando a lo largo del tiempo, a lo largo de los podcasts grabados y, claro, tener en mente que todo y este ser el 11º episodio, realmente es el segundo podcast en el que no tengo guión alguno. En anteriores podcasts, en los 9 anteriores, sí que había unos principios, unos puntos a desarrollar que cada vez tenían más y más texto, es decir, cada vez había menos y menos improvisación. Pero no, el 10 y el 11 han sido full improvisados, menos la dinámica y la sección más... Bueno, esta no, porque evidentemente no hay guionización, pero me refiero a la sección final en la que os comparto esa síntesis de todo el podcast, ¿no? Ahí sí que lo que me gusta es dejármelo más preparado porque al final si quiero transmitiros una dinámica necesito tenerla bastante clara, no quiero liarme en el momento de daros la dinámica porque os imagino, yo qué sé, anotando algunas cosillas. Ojalá lo estuvierais haciendo, ¿eh? Si no, no, evidentemente no pasa nada. Pero os imagino ahí anotando, este es el primer paso de la dinámica, este es el segundo, tal. Y yo llega un momento en que me lío y os digo, nada, que me he equivocado, volver a repetir al punto 2, en vez del 2 es el 3 y el 4 es el 2. O sea, una liada gordísima y que vosotros queráis, pues, el boli con el que estabais escribiendo, apuñalármelo en la tráquea. Y entonces, como yo no quiero eso, lo que hago es pensar la dinámica en voz alta y después del audio lo transcribo y el GPT se encarga de elaborar algo con más sentido y que no sean ahí palabras sueltas. Pero bueno, aparte de esto y la síntesis, que lo único que hago es un resumen de todo lo que me gustaría que os quedaseis del tema que se trata, en este podcast el tema de la soledad. Quitando estas dos cosas, no hay videoguión y a pesar de lo que os he dicho, que hay algunas partes en las que me he quedado ahí demasiado tiempo entrando en una madriguera que quizá no hacía falta entrar, pero bueno, que es una cosa que como es normal, tengo que ir mejorando poco a poco, episodio tras episodio, y que tampoco tengo prisa, así que ya iré mejorando y tampoco voy a ponerme expectativas que cuando no se llegan, pues el bajón mental que tienes, que sientes es muy tocho, así que no busco ahora mismo sentirme así, estoy en una etapa de mi vida en la que estoy muy contento y simplemente quiero seguir estándolo como es normal, ¿no? Así que todo y poniéndome esa presión de querer cada día ser mejor, tampoco venimos aquí a martirizarnos. Así que bueno, a ver, ya cambiando esto de conversación, ¿no? Cambiando un poco ya de hacia dónde está yendo enfocado esta sección del final, os vengo a comentar otro tipo de cositas que también creo que son interesantes y si a ti te interesa, a quien me está escuchando, pues le va a parecer la repera, ¿no? Como diría mi madre. A ver, estoy con bastantes cosas, evidentemente relacionadas con el podcast, y os las vengo a explicar en este vídeo. Si entráis a mi canal de YouTube, lo que veréis en mi perfil son, aparte de la descripción, un link, ¿vale? Ahí tenéis el Linktree, que básicamente son todas las redes en las que me podéis encontrar. Tranquilos que si os metéis en ese link no os va a caer una bomba en casa. O sea, sencillamente ahí están todas mis redes. No habrá ninguna transacción ni nada, no rayéis. Y nada, después del Linktree tenéis mi newsletter. Mi newsletter gratuita, ya lo pongo ahí entre paréntesis para que no os liéis. Y me preguntaréis, Neil, ¿qué es una newsletter? Yo os explico qué es una newsletter, chill. Básicamente, una newsletter es, explicado sencillamente, un sitio donde tú pones tu email y te van llegando semanalmente, mensualmente, dependiendo de la frecuencia,
te van llegando mails en los que se comparten, yo que sé, hay newsletters en las que se comparten historias, hay newsletters en las que tratan de dar los 7 aprendizajes que tuve cuando cuando escalé el Everest, por ejemplo, ¿eh? Y en mi caso, pues la newsletter, que podéis entrar a ella clicando al link o buscando newsletter, yo también lo estoy buscando, .nilmarrugat, todo junto, y todo minúsculas, marrugat con 2rs.com, si le dais a enter, también podéis meter la newsletter, y en mi caso son aprendizajes, que es de lo que va el podcast, de conseguir tu mejor versión, y no os voy a decir de lo que va la newsletter, sino que simplemente os voy a decir que os suscribáis para verlo vosotros mismos y vosotras mismas, porque me parece que está bastante interesante. Hoy posiblemente se publique una y además os puedo explicar un poco las métricas. Esto lo estoy haciendo entrando ahora mismo, o sea, no había nada preparado, pero os puedo decir que mi último mail que he enviado ha tenido un muestreo de 743 personas, porque son mails que tengo he conseguido grabando vídeos en redes sociales anteriormente, típico vídeo que dice, comenta esta palabra y te envío recurso, y para que tú puedas recibir el recurso te pide el mail, pues eso mismo hacía yo, así entonces he logrado tener tantos mails, pero bueno, que en definitiva la han abierto 183 personas, no hay nadie que se haya dado de baja. Mentira, hay 2 personas que se han dado de baja. Aquí somos transparentes, os voy a decir la verdad. Pero de 183 personas que han entrado, que 2 se hayan dado de baja, quiere decir que, oye, el contenido que hay dentro está guapo, cuanto menos, ¿no? Entonces eso, yo recomiendo que os registréis. Acabo de ver, entrando en el canal, que el episodio 10 de la identidad lleva 1 día y 0 views. Oye, chavales, ¿esto qué es? Mi comunidad de 25 suscriptores, por favor, que somos los GOATs, no podéis no entrar a mi vídeo, chavales. Pero bueno, me lo tomo un poco a coña, pero me acaba de arruinar un poco la vida. Bueno, no pasa nada. Que si habéis escuchado este episodio número 11 de la soledad sin antes haber escuchado el de la identidad, os pasáis por el de la identidad. Cuando hayáis acabado el 10º, os vais al 9º si lo habéis escuchado, después al 8º, después al 7º, después al 6º, después al 5º, al 4º, al 3º, al 2º, hasta acabar en el 1º. Y así tendréis todo. Bueno, os habréis consumido todo el contenido que he creado en este podcast. Y nada, mis newsletters, para quien le interese, serán de carácter semanal. Si el podcast se sube el lunes, la newsletter os llegará el viernes. Yo calculo más o menos que será eso, ¿eh? Ya sabéis, podcast se publica cada día, lunes 6 de la tarde, hora peninsular, España, 6, ¿vale? Y después la newsletter se enviará el sábado o el viernes a las 10:30 de la mañana, ¿ok? Entonces, ya os adelanto que el podcast y la newsletter tienen relación, pero una cosa no excluye la otra, así que son perfectamente compatibles. Os lo digo de verdad, si no lo fueran, os lo diría. Si os pudiera ahorrar extraer en la newsletter, tranquilos que os lo diría, pero creo genuinamente que aporta valor adicional y que puede estar muy guapo lo que veáis por ahí. Así que nada, spam hecho del Linktree y spam hecho de la newsletter, pues por deciros que muchas gracias por estar ahí. Si es que hay alguien, ¿por qué? Porque como el anterior episodio tiene 0 personas, pero no pasa nada, porque siempre estarán los de Spotify, los de eBooks, los de Apple Podcast, que también podéis seguirme por ahí. Por YouTube, oye, sería un detallazo. Y nada, me podéis donar por... Es broma. De momento no hay nada de eso, tranquilos, que no os voy a pedir dinero, de momento. Y nada, que ya estoy diciendo cosas sin sentido alguno, así que antes de irme por ahí, de nuevo, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. No tenéis por qué estarlo, al final es 1 hora de podcast en la que podéis haber destinado a hacer otras cosas. Entonces, como tu tiempo yo lo valoro tanto, te doy las gracias. Y ahora sí que sí, como siempre digo, para no perder las costumbres, vuestro caster favorito, Nil Marrugat Armesto, se despide. Nos vemos dentro de una semanita en un nuevo episodio de TMV. Adiós.